Contar lo que ocurre en nuestra región solo se puede hacer de una forma, de frente y sin tapujos. Estilo y opinión, una forma diferente de informar, de opinar, de entretener, más social, más actual, con más opinión, donde usted es el protagonista. Sueño y la esperanza de un planeta sin dolor, que no sea una quimera, que no sea una ilusión. No más paz en las pantallas, no más paz sobre el papel, por un mundo sin murallas, sin negocios con la fe. Hermanos tristes, un regazo en que llorar, un abrazo, una sonrisa, una razón para soñar. Para la guerra. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Hoy Noticias, una forma diferente, de estilo y opinión. Es que siempre estamos con Hoy Noticias y estilo y opinión, pero no importa, en nuestros dos programas manejamos todo lo que tiene que ver con la actualidad de nuestra ciudad, de nuestro departamento y por supuesto de nuestro país. Y hoy en nuestro programa quisimos empezar con una canción, Para la Guerra Nada, una canción que ha sido interpretada por diferentes artistas de Latinoamérica, por chilenos, por argentinos, por bolivianos, y esta versión que escuchamos es del grupo Juglares, un grupo colombiano que también le quiso cantar a la paz. Para la guerra, nada, porque los colombianos estamos cansados de la guerra, estamos cansados del odio, estamos cansados de los enfrentamientos que hemos tenido que vivir por más de 50 años. Esta semana los colombianos tenemos la esperanza de un país en paz. Se silenciaron los fusiles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Nos falta todavía silenciar algunos más, pero por algo se empieza. Y esto es el punto de partida, la esperanza para miles, para millones de colombianos que creemos y que queremos y que merecemos vivir en paz. ¿Qué se siente? Pues cada uno podrá pensarlo. ¿Que si nos viene el plebiscito? Por supuesto que sí. ¿Que puede cambiar nuestro país? Claro que puede cambiar. ¿Que continuará la violencia y el conflicto social? Por supuesto. El mismo jefe negociador Humberto de la Calle Lombana lo dijo: cuando firmemos, cuando votemos, no se va a acabar, por ejemplo, el narcotráfico al día siguiente, pero nos toca seguir trabajando por ese tema. Sí, señores, vamos a firmar la paz con las FARC, pero vamos a continuar con corrupción, vamos a continuar con problemas en la salud, con problemas en educación, pero por lo menos todo el dinero que se tiene que invertir o que se está invirtiendo en la guerra podrá ser invertido en el desarrollo social de nuestro país. Voces en contra, muchas, demasiadas tal vez. Odios en nuestro país, muchísimos, que nos están enfrentando a los colombianos contra los colombianos. ¿Qué tal la carta del expresidente Álvaro Uribe Vélez al Procurador General de la Nación, a Monseñor, como le dicen, al Procurador Ordóñez, donde le pide que abogue por Andrés Felipe Arias ante la justicia estadounidense y diga que lo que está pasando con él es una injusticia? ¿Qué incoherencia la de Álvaro Uribe Vélez cuando ayer él y su bancada, cuando se estaba aprobando el decreto, se estaba aprobando para que se diera el plebiscito, salen a decir que no más, que sería injusto tener guerrilleros en el Congreso de la República, que son sapos que no se pueden comer? A él se le olvida que dentro de sus toldas tenía una persona que perteneció a un movimiento guerrillero de este país y que gracias también a ese pasado que él pudo tener votaciones y lo sacó con su Centro Democrático, a Eber Bustamante. ¡Qué incoherencias! Tiene a un exguerrillero en sus filas y ahora qué incoherencia la de él, siendo un exguerrillero, habiendo luchado en este país por las injusticias de este país, salir ahora a arroparse con las toldas de Álvaro Uribe Vélez. Son muchos los mitos que hay sobre el tema del proceso de paz y en estilo y opinión
Y en nuestro noticiero Hoy Noticias queremos trabajar por derrumbar esos mitos. Por eso tenemos nuestra sección Minuto por la Paz, para que de una vez por todas les contemos en cositas muy pequeñitas con los protagonistas de la negociación qué es cierto o qué es mentira. Hoy ese será nuestro tema principal, 315-1290, si usted se quiere pronunciar frente al tema de paz. Hoy vamos a tener a dos personas que nos van a acompañar durante el desarrollo del programa para hablar y analizar un poquito más este tema. Pero antes de ir con ellos, queremos dejarlos con nuestro Minuto por la Paz, derrumbar aquellos mitos sobre el proceso de paz que nos está generando tanto odio, esos mitos y esas polémicas que se están generando y que están dividiendo al país entero y que pueden acabar con la esperanza de una paz en nuestro país. Minuto por la Paz, aquí en Estilo y Opinión. ¿Los miembros de las FARC recibirán un sueldo de 1.800.000 pesos mensuales? Eso es absolutamente falso. Lo que vamos a hacer, como en todo proceso de paz, es apoyar la reincorporación de los miembros de las FARC a la vida civil, en lo psicológico, en lo político, en lo económico, y apoyarlos no solamente como individuos, sino también en esquemas colectivos que contribuyan a cumplir con los objetivos del proceso, como es el desminado, como es la sustitución de cultivos, como es la protección del medio ambiente, de manera que no solamente se benefician esas personas, sino se benefician todas las comunidades y se beneficia el país. Reincorporar es construir paz. Reincorporar es construir paz. Ese es uno de los grandes mensajes que nos ha dejado este proceso de paz. Y para hablar hoy sobre este tema que es tan espinoso para los colombianos, pues hemos invitado a dos personas que han sido unos trabajadores incansables por el proceso de paz. Más adelante también tendremos al padre huérfano aquí. Y estos dos invitados que tenemos hoy le han trabajado, le siguen trabajando y le seguirán apostando a la paz y a la reconciliación en nuestro país y especialmente en nuestro departamento, en nuestro territorio. Saludamos a Fabio Cardoso, él es consejero de paz departamental, politólogo y trabajador por la paz. Doctor Cardoso, muy buenas tardes, bienvenido a Estilo y Opinión. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a toda la audiencia. También saludamos a Fernando Cruz, politólogo también, abogado, especialista en el tema y como él también dice ser, y como lo es porque nos ha constado, un trabajador incansable por la paz, por los derechos de los ciudadanos. Doctor Fernando Cruz, muy buenas tardes, bienvenido a Estilo y Opinión. Buenas tardes, María del Pilar, y a todos los oyentes y a todos los televidentes de este gran programa. Tenemos un solazo radiante a esta hora 5:10 de la tarde aquí en el sur de la ciudad. Vamos a pedir más tardecito si nos bajan la cortina porque de verdad que nos está molestando esta luz. Doctor Cardoso y doctor Fernando Cruz, el tema del proceso de paz, ¿por qué ha generado tanta polémica en nuestro país? ¿Por qué hay tantos detractores y por qué se han generado tantos mitos alrededor de lo que uno podría pensar es una esperanza para el país? Bueno, se llevan muchos años de confrontación en Colombia. Esa fue la agenda en Colombia durante un buen periodo. Se intentó, sin agotar el más mínimo esfuerzo, en resolver el conflicto interno armado por la vía militar. Se dispusieron de enormes recursos, se creó la fuerza policial y militar más grande de la región y se acometieron todas las acciones con el respaldo del gobierno norteamericano, con todas las agencias disponibles para este fin de resolver el conflicto armado interno en Colombia por la vía militar. Ese cambio de esquema, ese cambio de agenda, ese cambio de chip, si se quiere, no es un asunto que se resuelve de la noche a la mañana de manera tan tranquila. Siguen existiendo en Colombia tensiones. Creo que en la medida que el proceso viene avanzando, en que se dan decisiones tan importantes como la conocida esta semana, como la decisión de antier, en donde se le pone fin a la guerra y que se concreta a través de la decisión del mando militar del Estado
en decir que contra las FARC ni un tiro más, y el comandante de las FARC a sus unidades, a sus tropas, a sus comandantes de poner para siempre las armas y emprender el camino de la dejación de las armas. Pero también, sin duda alguna, hay otras agendas, que poco le interesa que Colombia emprenda un proceso de reconciliación. Esos intereses que han estado medrando en medio del conflicto, algunos colombianos que se han enriquecido en medio del conflicto. Recuerden que el conflicto ha sido funcional a la corrupción, a ciertas prácticas. Algunos de ciertos sectores en Colombia han acrecido su caude electoral por el discurso belicista, por el discurso de la guerra. Algunos, muy pocos colombianos se han beneficiado por la tragedia nacional. Esos colombianos difícilmente nosotros vamos a lograr, por más que entreguemos argumentos, por más que tengamos razones, por más que este proceso a la luz del mundo entero tenga toda la validez, vamos a conseguir que los colombianos lleguen a nosotros y se sumen, digamos, a este proceso que va a permitir que Colombia se convierta, sin duda alguna, en una potencia regional. Pero algunos otros colombianos que están un poco desconcertados por la desinformación, estoy seguro, van a llegar, nos van a acompañar en este proceso en que estamos empeñados. Doctor Fernando, tal vez las dudas que tienen algunos colombianos y que se han dejado permear por las polémicas y por los odios que algunos miembros de la oposición han sembrado, tiene que ver que por qué no se hizo un proceso a la par, por ejemplo, con el Ejército de Liberación Nacional. Entonces la gente dice, pero es que aquí no va a haber una paz porque solamente se desarmó uno. ¿Cuáles son las condiciones ahora o qué va a pasar, por ejemplo, con el Ejército de Liberación Nacional? ¿Podremos pensar en tener un acuerdo o unas conversaciones con ellos en el menor tiempo? María del Pilar, yo creo que el Ejército de Liberación Nacional está expectante a lo que va a pasar ahora. Están viendo los resultados de este proceso y creo que muy pronto vamos a escuchar de ellos una posición más férrea con el proceso de paz. Pero ellos también piensan, ¿no? Tenemos una oposición al proceso de paz mentirosa, una oposición insidiosa, una oposición que tiene medios, que tiene dinero, una oposición que viene haciendo un trabajo también desde el legislativo, que frena procesos. El ELN mira el proceso de la FARC desde la óptica de no repetir lo que ha pasado, pero también desde la óptica de tener una posición diferente. Son dos guerrillas completamente diferentes donde se va a llegar a una negociación sobre otros aspectos que no se tocaron en este proceso. Te hablo de algo, el problema energético de este país. Creo que la guerrilla del ELN lo va a tocar. El problema minero de este país, creo que la guerrilla del ELN lo va a tocar. Y va a tocar también un problema que va a tener que ver con el desarrollo del proceso con el ELN, sí, y es el problema de la participación ciudadana. Ellos quieren hacer audiencias públicas para que la gente se manifieste. ¿Cuál es el temor de la oposición a que, por ejemplo, se hagan esas audiencias públicas? Porque es que muchas veces ellos han comparado las audiencias públicas y dicen, nosotros siempre hicimos consejos comunitarios. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que quieren manejar? Aquí, a nivel de la historia de este país, desde el proceso del presidente Pastrana, se ha venido tergiversando lo que pasó en el Caguán y se ha venido estigmatizando lo que fueron las audiencias públicas del Caguán. Creo que allí hay un compendio muy bien dado por la ciudadanía y que está archivado de lo que fueron las audiencias públicas del Caguán. Eso indudablemente el gobierno no lo quiere repetir, porque fue una expresión netamente popular y fue una expresión ciudadana. Los ríos de gente que llegaron al Caguán fueron muchos, con propuestas. Por eso se sale del canal de Colombia para irse para Cuba. El ELN ha querido traer eso aquí a Colombia y en últimas ha aceptado que sea en Ecuador, pero que se hagan audiencias públicas a nivel de Colombia. Doctor Cardoso, ¿qué le podría pasar a Colombia si gana el no? Bueno, la verdad yo no contemplo esa posibilidad ya. Yo creo que por los acontecimientos recientes la audiencia ha ido creciendo. Yo creo que
a pesar del ruido pues que genera quienes están insistiendo en el no, a pesar de que tienen un canal privado propio que todos los días se convierte pues en caja de resonancia, de toda la cantidad de falacias, de una manera de toda la cantidad de falacias que plantean, ¿no? Hoy, por ejemplo, le pusieron banderillas negras al nombre, a la propuesta de la pregunta. La pregunta nos remite simplemente al título del acuerdo. Entonces, lo que le está preguntando a la gente que se apoya ese acuerdo que se llama para ponerle fin a la guerra. Siga que ya les voy a dar la pregunta. Exactamente. Entonces, no se trata pues de que existan fisuras o existan dificultades en la construcción de un acuerdo, que por supuesto un acuerdo, como todo acuerdo de esta naturaleza, deja siempre a algunas personas insatisfechas. Pero este acuerdo sí consulta con mucho realismo lo que era posible construir. Y desde ese punto de vista creo que tiene solidez el acuerdo y merece el respaldo de la ciudadanía en su conjunto. Sino que son unas fuerzas que van a estar siempre anteponiendo propósitos protervos, anteponiendo agendas particulares y endilgándole pues al esfuerzo que viene haciendo dificultades y señalando asuntos pues que lo que intentan es perturbar. Nunca van a estar satisfechos en absoluto, pero yo sí creo que finalmente Colombia viene ganando en conciencia y ese proceso va a terminar en un apoyo mayoritario al acuerdo que se suscribió con las FARC. La pregunta, doctor Cruz y doctor Cardoso, la pregunta que se va a hacer el próximo 2 de octubre es la siguiente: ¿apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? Es que ese es el nombre del acuerdo. Ese es el nombre del acuerdo. No es que se hayan sacado el nombre del cubilete y se lo hayan inventado para inducir la respuesta, no. Es que así se llama el acuerdo. Es como si a uno le preguntaran que si uno apoya o no la Constitución del 91, pues tendría que preguntarle a uno, mire, usted apoya la Constitución del 91 y no podría preguntar, usted apoya el Estatuto Fundamental o la norma de normas, porque es la Constitución del 91. Perdón, pero entonces ahí está la desinformación que hay, porque hoy que nosotros publicamos esta pregunta en nuestras redes sociales, la gente empezaba a decir, no, qué pregunta tan rebuscada, no, eso de dónde se lo sacaron, no, pero quién se inventó la pregunta. Y lo que no sabe la gente es precisamente que este es el nombre del acuerdo. Allí es donde estamos diciendo que si usted quiere votar por el no, está en todo su derecho, pero hágalo cuando usted haya entendido los acuerdos, cuando usted los haya leído, cuando usted de verdad sepa qué es lo que está votando, porque si usted va a votar no, porque nos vamos a volver comunistas, o usted va a votar sí, porque es amigo del presidente Santos, pues usted simplemente se está dejando manipular, así de sencillo. María del Pilar, en una separata adjunta a los grandes periódicos de la Nación, apareció este domingo el acuerdo. Salió casi en todos los periódicos. Está en la web, o sea, usted puede mirar ese acuerdo si verdaderamente es consciente de que hay que leerlo y que puede salir a votar. Fernando, después de publicado el acuerdo, ya no vale que sigamos nosotros discutiendo sobre mentiras y falsedades. Es remitirnos al acuerdo. No más, el acuerdo es allí y lo que le están pidiendo a usted es que diga sí o no si está de acuerdo con lo que está contemplado allí. Con lo que se Pero te hago una 4 aclaración. años. Y esto es muy bueno que la ciudadanía lo tenga en cuenta. El segundo mandato del presidente Santos fue un mandato por la paz. Fueron más de 7 millones de personas que votamos. Te lo digo porque voté por él. Pero voté fue por el acuerdo de paz. Esos 7 millones de personas, más de ellos, que votamos por ese acuerdo de paz, pues le dimos un mandato, era un mandato ciudadano. No había necesidad ni de refrendar los acuerdos porque con la sola elección del presidente le estábamos diciendo, lo elegimos, pero para que haga la paz. Igual al vicepresidente, que también fue electo por nuestros votos, indirectamente, lo elegimos para que haga la paz. Vamos a irnos. Tan ese es así que el acuerdo que se hizo con los grupos paramilitares en Colombia, pues no estuvo sujeto a refrendación. El presidente no tenía la obligación de someterlo a refrendación. Hubiese sido importante que el presidente Uribe nos hubiese puesto a discreción de los colombianos si estábamos de acuerdo o no con el acuerdo. O que nos diga el presidente Uribe cuánto le pagó a cada militar si le duelen los 600.000 pesos
que le van a dar a un miembro de la FARC. Lo que pasa es que, como dicen las abuelas, la paja solo se ve en el ojo ajeno, pero no se ve la viga que se tiene en el propio. En las redes sociales está circulando un video, una noticia que salió hace muchos años cuando el expresidente Uribe era presidente, y cuando él hablaba que si para hacer el proceso de paz se necesitaba modificar la Constitución, pues que ese tema se tenía que revisar y se modificaba. ¿Por qué en su gobierno, señor Álvaro Uribe Vélez, sí se podía modificar la Constitución? ¿Por qué en su gobierno sí se podía hacer un proceso de paz? ¿Y por qué en su gobierno sí se podía permitir que los guerrilleros desmovilizados llegaran al Congreso? Es que es muy bueno cuando es usted el protagonista, pero cuando es otro, y no soy santista absolutamente para nada, porque hay muchas cosas del presidente Juan Manuel Santos que no comparto, pero entonces, como fuera el que tal vez logre este proceso, entonces ahí sí le está doliendo. La ley del embudo también juega con usted. Nos vamos a ir a comerciales, regresamos, pero queremos dejarlos con otro minuto por la paz, otro mito que hay que derrumbar. Tenemos que leer y darnos cuenta realmente de qué es que trata este acuerdo, qué fue lo que se acordó, y no simplemente dejarnos manipular por las opiniones de aquellos que en la tarde se están peleando frente a los colombianos, pero en la noche probablemente están en los grandes clubes tomando su whisky. Vámonos entonces con este minuto por la paz, vamos a comerciales y ya regresamos. Mito urbano 2. ¿El proceso de paz llevará a un estado castrochavista? Desde el primer día en que nos sentamos con las FARC, quedó claro que aquí no están en juego ni el modelo político ni el modelo económico. Los acuerdos que hemos logrado en el tema rural y en el tema político están dentro de nuestra Constitución y de nuestro sistema económico. Aquí lo que hay son oportunidades de prosperidad, crecimiento e inversión con seguridad. Al Style, el mejor sitio para resaltar tu belleza. Al Style, expertos en imagen, corte, color y maquillaje. Al Style, depilación en cera, queratina, manicure, pedicure, micropigmentación de cejas. Al Style, el mejor sitio para hombres y mujeres que quieren resaltar su imagen. Al Style, belleza e imagen para todos. Un accidente de tránsito se puede presentar en cualquier momento, por eso siempre debemos estar asesorados por expertos profesionales en el tema. En Repare, Abogados y Asociados tendrá justicia vial. Queremos noticias de verdad, que se cuente lo que realmente está pasando en las calles. Los ciudadanos estamos mamados de tantas mentiras, necesitamos un noticiero que nos cuente la verdad. En una hermosa y cómoda casona al estilo español, con la mejor panorámica y brisa de la ciudad en Santiago de Cali. Todo lo que busca en el Hotel Casa Faroles. La mejor atención personalizada, el máximo cuidado, el mejor servicio, un lugar perfecto para descansar. Hotel Casa Faroles, donde la estrella es usted. Odontólogo Jorge Luis García, estética dental, cirugía oral y rehabilitación, ortodoncia, implantes dentales, diseño de sonrisa, la salud y belleza de tu rostro en una sonrisa. Jorge Luis García, estética dental, carrera Tercera Oeste, número 144. Gracias por continuar aquí en Estilo y Opinión. Si usted quiere participar y hablar sobre el proceso de paz, nos puede escribir al 312-854-0683 o nos puede llamar al 315-1290, nuestras líneas, para que usted, como ciudadano y como televidente, pues también dé a conocer su opinión frente a este tema que nos cambiará la vida a todos los colombianos. Votemos por el sí o votemos por el no. Este proceso nos puede cambiar la vida a todos, porque los que votemos por el sí vivimos en Colombia y los que voten por el no
también vivirán en Colombia. No crean que nos vamos a ir para otro país. Todos cabemos aquí en nuestra república. Hay un tema que es el que ha generado también polémica y es del que se ha pegado la oposición o los detractores del proceso de paz, y tiene que ver con lo que se le va a pagar a los guerrilleros desmovilizados. Escuchábamos ahora a uno de los negociadores que decía que se va a pagar menos del salario mínimo, es el 90% de un salario mínimo, son como 625.000 pesos lo que se le va a pagar, pero no es que se le vaya a pagar por simplemente rascarse el ombligo, no señores, ellos tienen que hacer unas actividades en las comunidades, tienen que hacer todo lo que es el proceso de reconstrucción y de reinserción, pero sin embargo la oposición ha dicho que se van a ganar 1.800.000 pesos, o que algunos van a ganar más de 2 millones de pesos, y que los líderes, los cabecillas van a ganar jurgones de millonadas. Yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes. Primero, eso es totalmente falso, no es cierto que se vayan a ganar 1.800.000 pesos, pero quiero hacerles una pregunta. En el proceso de desmovilización de los paramilitares, cuando fue el proceso que se dio en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hoy honorable senador de la República y uno de los principales detractores de la paz en Colombia, la cifra fue superior a un salario mínimo, lo que se le pagó a los desmovilizados de los paras. No, incluso a todas las personas que durante el periodo posterior fueron desertores de los grupos armados que habían activos en Colombia. A todos ellos se les pagó cifras cercanas entre 1.200.000 y 1.500.000. Asunto que por lo demás a mí en particular me parece bien, porque son personas que toman la decisión de dejar las armas, de incorporarse a la sociedad colombiana, y ustedes saben las dificultades que a todos les genera el sobrevivir en Colombia. Y mientras se construye, digamos, un proceso de tránsito entre una vida irregular, una vida de guerra, una vida de combates y una vida como ciudadano, pues me parece importante que se les dé un aporte. En este caso, con las FARC, es un aporte que le va a permitir a ellos fundamentalmente sobrevivir. Se van a crear unas cooperativas que van a trabajar en el campo en algunos casos, y otros seguramente escogerán el espacio de la ciudad para adelantar procesos productivos, para tener ahí una posibilidad de subsistir. Regáleme un momento, que tenemos en este momento llamada en la línea. Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo y Opinión. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Miguel González. Don Miguel, ¿de qué parte de Cali nos está llamando? De Alto Los Chorros. Bueno, de Alto Los Chorros. Don Miguel, cuéntenos, ¿quiere participar en este tema? ¿Qué piensa usted sobre el proceso de paz? El proceso de paz aquí en Colombia es muy difícil. Es muy difícil por el simple hecho de que la FARC es un grupo guerrillero, era un grupo guerrillero, pero actualmente es el grupo más grande de narcotraficantes del mundo, y eso está a simple vista. Esto es una pantomima que están haciendo para blanquear una cantidad de miles de millones de dólares que tiene esta gente. Y sinceramente el proceso de paz en Colombia es muy, muy, muy difícil, es muy difícil. Entonces, ojalá Dios quiera, o sea, pues todo en Colombia necesitamos que haya paz, pero es muy difícil que haya un proceso, porque vea, nomás con lo que se evitan en pagar en guerra y todo eso es muchísimo más que lo que le van a pagar a esa gente, porque lo que gasta en guerra al año más o menos 30 billones de pesos en plata colombiana, que no es ni siquiera el 1 o el 2% de lo que van a gastar. A nosotros podemos mantener, como dice la guerrilla, todo el año, o los años que sean, y no es sino el 1 o el 2% de lo que gastan en la guerra. Pero ese negocio, lo único que van a hacer es cambiar razón social. O sea, se movilizan por cualquier 1.000 o 2.000 guerrilleros, pero los otros 4.000 o 5.000 lo que van a hacer es cambiar de la saleta, se pagan, así como pasó con los paramilitares, se pagan, se vuelven más emergentes, con distinto razón social, como se dice, pero no, para mí es muy difícil porque tienen que ir más a fondo, tienen que ir más a fondo, hacer un seguimiento más a fondo a esta gente, a todos, para que no se vuelvan grupos como los grupos paramilitares. Le quiero hacer muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Se nos fue el oyente, le quería hacer otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Ustedes le quisieran de pronto responder a nuestro televidente que, pues obviamente aquí en Estilo de Opinión y en Hoy Noticias, todos los televidentes tienen la oportunidad de hablar y para todos hay el debido respeto? No, es muy bueno que la audiencia se pronuncie, los televidentes, pero también se nota la desinformación.
Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante, algunos medios de comunicación parcializados con la noticia y han desinformado a la ciudadanía. Mire, le voy a hablar con cifras oficiales, no me las inventé yo, son cifras oficiales del DANE. La guerra en este país por año cuesta 28 billones de pesos. La guerra. La guerra. Que si lo dividimos en 365 días, nos dan 77.000 millones de pesos diarios. 77.000 millones de pesos diarios es el presupuesto de guerra. ¿Para qué? Pues para echarle gasolina a los carros, a los convoyes, a los helicópteros, comprar armas, comprar municiones, hacer inteligencia, etcétera. 28 billones, 77.000 millones de pesos diarios. ¿Cuánto cuesta el plebiscito? 300.000 millones. ¿Cuánto cuesta reincorporar a la FARC? 250.000 millones. Sumamos los dos rubros, nos dan 550.000 millones de pesos en los 2 años. Si nos ponemos a restarle los 77.000 millones o a sumarlo, son 7 días de guerra. Con 7 días de guerra solamente le pagamos la reincorporación a la FARC, hacemos el plebiscito y hacemos que la ciudadanía comience a reincorporarse en otro tema, que es el tema de la paz. Estas son cifras oficiales, no son inventadas. Yo quiero señalar lo siguiente en relación con lo que el oyente nos dijo. Y es que asumamos que la guerrilla de las FARC efectivamente era un cártel del narcotráfico. Por esa razón, en uno de los acuerdos está el tema de las drogas. Las FARC toman la decisión, se compromete con la sociedad colombiana. Por supuesto, renunciar a cualquier actividad delictual, lo que significaría renunciar a cualquier actividad vinculada al tema del tráfico de drogas. Y en segundo lugar, emprender un proceso, acompañar el proceso de restitución de cultivos en el campo. Por ese hecho que usted señala tan grave y que además lo es porque el narcotráfico ha financiado todas las guerras recientes en Colombia. No solamente las guerras de guerrillas, sino la otra guerra también. La guerra que terminó en el año 2010 de los grupos paramilitares, ¿cierto? Que también eran narcotraficantes. Que eran narcotraficantes puros. Ese flagelo que ha asolado la sociedad colombiana, que ha fracturado la democracia colombiana, la ha debilitado, ese es un componente en donde hoy nosotros tendríamos a las FARC de aliado. Y sería un aliado poderoso porque las FARC actuaba en esa Colombia profunda en donde el fenómeno estaba extendido. Así que por esa razón que usted establece, es una ganancia importante. Y por otro lado, no hay ningún lavado de activos, como dice el procurador. Estos señores tomaron una decisión, y la decisión es en serio. Se van a desarmar, entregan sus armas, y a esos señores que hoy nosotros lo vemos como los adversarios, muchos de los colombianos, pues van a ser unas personas desarmadas con un pequeño grupo político que nos va a tocar a nosotros rodear de garantías para que no los asesinen y para que no vayan a ser objeto de la rabia y el odio nacional. Regáleme un momento, ya lo doy porque tenemos otra llamada en la línea. Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo de Opinión. ¿Con quién hablamos? Muy buenas tardes, con Fernando. Con Fernando, ¿de qué parte de la ciudad nos está llamando? Te estoy llamando de aquí de Villahermosa. De qué bueno, uno de los internos de Villahermosa. ¿Cómo está la situación en la cárcel? Pues entre lo normal, digamos que bien, porque al menos podemos respirar, pero el hacinamiento no deja respirar. Mucho hacinamiento y problemas de salud, ustedes ya saben. Sí, señores, es una grave situación que el Ministerio de Salud no ha querido declarar la crisis humanitaria, ni el Ministerio del Interior, ni el Gobierno Nacional ha querido declarar la crisis en salud en las cárceles del país. Pero bueno, cuéntenos, ¿cuál es su opinión frente al tema que estamos tratando hoy? Bueno, mi opinión es en cuanto al señor Uribe, ¿no?, que se ha opuesto en cuanto al pago de los 600.000 pesos para algunos guerrilleros que se sobreentiende que es un subsidio. Yo como guerrillero que he sido, manifiesto que el solo hecho de nosotros usar un arma con todos los acompañantes pues que esta requiere, municiones y granadas, tiene un valor de más de 27 millones de pesos.
lo que sería visible que nosotros en el transcurso de un 52 años no podríamos estar sumiéndonos a 24 millones de pesos, de manera que nosotros entendemos conscientemente de que si eso fuera así, como lo pronuncian los medios de comunicación, sería aceptable para nosotros porque es una forma de sostenernos durante 2 años mientras nos podemos ir reintegrando ante la sociedad y que esta misma nos pueda aceptar tal como somos. Yo quisiera hacerle una pregunta antes de que se le cuelgue la llamadita, y es ¿qué expectativas tiene usted? Por lo que asumo, por lo que nos ha dicho, usted es un preso político en la cárcel de aquí de Santiago de Cali. ¿Qué expectativa tiene usted y qué esperanza tiene con este proceso de paz? ¿Usted me pregunta sobre la expectativa que tenemos? Sí, la expectativa que tienen ustedes como presos políticos. Bueno, como presos políticos, yo creo que lo inicial, ya que entramos en un acuerdo final, sería la descarcelación, ¿no? Que eso es lo primero que nosotros requerimos. Y luego buscar la integración hacia la sociedad y que esta misma pueda entender que el conflicto que hemos llevado por más de 52 años no es un conflicto ajeno ni es un conflicto distinto a sociedades, de manera que se trata entre colombianos. Y nosotros lo que queremos es podernos reintegrar y que ellos mismos nos puedan aceptar, porque de allí es donde ha originado todo esto, del seno de la sociedad, y queremos tener la oportunidad de volver a ellos y ser acompañados y acogidos por esta misma sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en Estilo y Opinión. Qué buena esta intervención que nos han hecho desde la cárcel de Villahermosa. Yo les quiero contar que en la cárcel de Villahermosa, en la cárcel, si no estoy mal, de Puerto Tejada, para que me corrijan, tenemos nuestra audiencia tanto sí, para el programa como para el noticiero. No, en el Cauca, en la cárcel del Cauca, en Popayán. María del Pilar, yo aprovecho y te digo a saludar a todos los presos políticos del país, porque aquí en este país hay presos políticos y los medios de comunicación quieren desconocer eso, y te hablo pues de los grandes medios que están confabulados por el no, porque los hay. Pero yo te quiero decir algo, María del Pilar, y aquí me remito a la ciudadanía. Aquí sabemos de un expresidente que ha hecho un partido político y que está en campaña contra el proceso de paz. Respetable lo de él. Es un hombre que siente dolor porque uno de sus familiares murió en medio de este conflicto. Pero yo quiero decirle a los televidentes lo siguiente. Las lágrimas del presidente Uribe, expresidente, del expresidente Uribe, gracias María del Pilar, no valen más que las lágrimas de millones de colombianos que han sufrido la guerra. Dentro de esos millones de colombianos están familiares de policías y soldados, familiares de guerrilleros muertos y desaparecidos, familiares de desaparecidos, más de 10.000 desaparecidos en este país, familiares de sindicalistas muertos, de estudiantes, más de 100.000 en los últimos tiempos. Entonces, las lágrimas de estas personas no valen más familiares que de las 5.000 familias de los falsos positivos. Eso también hay que rescatarlo. Regáleme, entonces, dolor ha habido por lado y lado. ¿Hasta cuándo vamos a aguantarnos ese dolor? Tenemos otra llamada en la línea. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre y de qué parte de Cali nos llama? Mari, Ciudadela Confandi. Maricela, la Ciudadela Confandi. ¿Me regala su nombre, por favor? Mari. Mari, bueno, Mari, la escuchamos. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes tres. ¿Qué los hace estar tan seguros de que todo eso es una realidad donde se mueve tanto engaño, tanta mentira, tanta falsedad de parte y parte? Porque los gobiernos son sino mentira y corruptos, y la guerrilla ni se diga. Entonces, ¿por qué ustedes están tan seguros de que eso es una realidad? Bueno, ya le vamos entonces, doña Mari, muchísimas gracias. Bueno, esto es lo que nos gusta, que la gente participe, que aclare sus dudas. Y aquí no estamos diciéndole a nadie, vote por el sí o vote por el no. Aquí lo que sí le decimos es, investigue, lea, pregunte como lo está haciendo nuestra televidente, y ahí sí tome una decisión con la razón. No solamente con el corazón, con la razón. Le doy la palabra a mis invitados porque sé que el doctor Cardoso, el consejero para la paz, se tiene que ir, así que arrancamos con Fabio Cardoso y luego seguimos con el doctor Fernando y luego le doy mi respuesta. Bueno, las razones del escepticismo uno las entiende y un poco lo mencionamos al principio.
Colombia ha tenido una larga tradición de guerras y el esfuerzo que se está haciendo hoy con las FARC y se está concretando ha sido un esfuerzo que en otros momentos se ha intentado y fracasó. El esfuerzo más notable que fracasó fue el del presidente Pastrana. Pero al igual que la persona que hizo la primera llamada, que decía que él no creía que la cosa era posible, pues hoy les quiero decir a la dama que acaba de llamar doña Mari, y a todos los televidentes que lo que pasa es que el proceso está ocurriendo, es que la paz se está construyendo. ¿Y por qué yo digo que no es una mera expectativa? Miremos los datos y las cifras de la reducción de los homicidios y de todos los delitos y comportamientos asociados al conflicto interno. Se han venido al suelo. Es decir, en el mejor momento del periodo del presidente anterior, en su mejor momento, en el 2010, hubo un número de muertos infinitamente mayor que al de este último año cuando se decreta el cese al fuego. Y eso que el cese al fuego que estábamos nosotros viviendo era un cese al fuego unilateral. Resulta de que hoy se pactó ya un cese al fuego definitivo, es decir, no va a volver. Yo hoy estoy hablando ya de los exguerrilleros de las FARC. Mire, esa decisión de las FARC implica el inicio de la conversión de las FARC de una guerrilla a un grupo de expresión legal político. Don Fernando, es la parábola del hijo pródigo y este país que ha sido cristiano, católico, tiene que recibir a sus hijos. Es acabar el odio, es acabar las venganzas, don es Fernando, acabar le pido un dolor. favor, como usted no me ha dado la respuesta, vamos a recibir esta llamada, después de esta llamada damos su respuesta a doña Mari. Muy buenas tardes, se nos dispararon las llamadas. Señorita, sí, señorita, quisiera hacerle una pregunta, cuando dicen si se debe votar sí o no. ¿Usted quiere que nosotros le digamos si se debe votar sí o no? Pues yo le quiero decir a nuestra amable televidente que nosotros no le podemos decir si debe votar sí o no. Usted debe primero conocer un poquito más sobre el proceso de paz, lo que hemos acordado, y eso es lo que estamos haciendo y es lo que tratamos de hacer los medios alternativos, es hacer un poco la pedagogía, es traer los expertos en el tema. Lo único que yo le puedo decir a esta televidente que muy amable nos está llamando es que a mí mi corazón me dice que llegó la hora de que todos merezcamos tener un país para todos. No soy santista, no estoy votando a favor de Santos, no estoy votando en contra de Álvaro Uribe Vélez, estoy votando por la salud, por la paz, por la educación y por la vida de mis hijos y de mis futuros nietos. Porque, bueno, eso es lo que tal vez nos toca esperarnos, porque nada ni nadie nos puede garantizar qué va a pasar en 50 o en 100 años, pero lo que sí podemos decir es que hoy podemos empezar a construir la paz. Muchísimas gracias a nuestra televidente. A ver si no nos siguen engañando. Pues hemos vivido engañados por los gobiernos que nos han regido más de 50 años, porque lo que ha pasado en este país, la culpa de que la gente se esté muriendo, de pronto de que no la atiendan a usted en una EPS, de que no le den su cita en la EPS, créame que no es culpa de los guerrilleros, es culpa de los politiqueros que todos los televidentes, bueno, que no todos, que gran cantidad de colombianos han elegido, que siguen, que metieron el dedito cuando era la tinta roja o que siguen vendiendo su botico. Cuando la gente se muere en una EPS o a usted le niegan una cita, no es por culpa de los guerrilleros, es por los politiqueros que tenemos en este país. Pero también por razón de la guerra, claro, por el escape de recursos del que usted mencionaba. Es que con 28 millones de pesos anuales, ¿qué cosas se pueden hacer? En materia de salud, en materia de vivienda, en materia de educación. Y antes de irme, pero es que quiero como decirles, el negocio de la guerra es el más rentable, ¿quién maneja el negocio de la guerra aquí? ¿Quién maneja las armas en este país? ¿Quién las maneja? Antes de irme quiero decir lo siguiente, yo sí voy a votar que sí respaldo los acuerdos. Yo les quiero decir, yo he leído al detalle los acuerdos. Esos acuerdos no se hicieron para beneficiar un grupo de guerrilleros. Esos acuerdos se hicieron para saldar una deuda histórica con el pueblo colombiano, en el campo, en materia de participación, en materia de justicia. Yo estoy convencido que esos acuerdos le van a generar un aire fresco a la maltrecha democracia colombiana. María del Pilar, igualmente, hace poco cumplí 58 años. He vivido en un país en guerra. Mi padre vivió en un país en guerra. Son más de 89 guerras que ha vivido este país. No hemos visto tranquilidad.
Yo también voy a votar sí, porque soy un convencido de esos acuerdos. Igual que como el doctor Cardoso, los he leído. Sé que benefician. Lo triste de esto es que un grupo guerrillero haya tenido que obligar al gobierno a pagar una deuda social que la debían de haber pagado todos los gobiernos anteriores. Esos acuerdos lo benefician a usted, benefician al campesino, benefician al estudiante, benefician a la ciudadanía. Yo por eso voy a votar sí, convencido de que eso va a cambiar la historia de este país, que vamos a tener un nuevo país. Tenemos otra llamada en la línea, pero hay que también tener en cuenta que la violencia que tenemos nosotros en nuestro país no la generó la guerrilla solamente. Nuestra violencia es heredada de los partidos tradicionales. Esos son los que tienen la gran deuda con la historia y con los ciudadanos, los liberales y los conservadores. Y yo no he visto hasta el momento el primero de esos responsables estar pagando cárcel. Ellos siguen siendo elegidos, y cuando ya no son ellos los elegidos, están sus hijos, sus hermanos, sus esposas. Esos son los verdaderos responsables. Por culpa de la violencia de los partidos tradicionales fue que en este país se generó la guerrilla. Aquí no le estamos haciendo apología ni a la violencia, ni a la guerrilla, ni a Santos, ni estamos en contra de Álvaro Uribe Vélez. Aquí estamos buscando la esperanza para el país. Vamos a recibir esta llamada, nos vamos a comerciales porque nuestro invitado se tiene que ir, pero ya continuamos. Esta llamadita por respeto a nuestro televidente. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí señor, ¿con quién habla habla? José. Don José, ¿de qué parte de Cali nos está llamando? De Nápoles. De Nápoles, don José, lo escuchamos. Yo creo, perdón, que la palabra paz está universalizada, porque lo que se ha presentado en La Habana son acuerdos con la FARC para dejación y entrega de armas. Sí, señor. Ahora, ¿por qué el plebiscito por la paz? No se ha hecho la paz con el ELN ni con otros grupos al margen de la ley. Entonces yo creo que esa palabra paz la están colocando como para buscar un premio Nobel que abarca más o menos 4.500 millones de pesos, tanto para la FARC como para Santos. Bueno, me hubiera gustado que ustedes escucharan la entrevista que le hicieron a Henry Acosta Patiño, que se la hizo Caracol. Es muy clara. Entonces, y verá que la cosa se encamina por otro lado y se vota con más facilidad. Bueno, muchísimas gracias. La paz es difícil lograrla. Sí, bastante difícil. Porque inclusive uno en los campos dicen, la paz es para la ciudad. Me comentaba una indígena, por ahora se nos están abriendo el campo los ladrones, los rateros. O sea que no hay tranquilidad. Mi señor tiene... Sería bueno que enfocáramos eso desde otro lado y nos iría mejor, y yo estoy de acuerdo que se haya el desarme y todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro televidente. Y hay algo que es claro y lo hemos dicho siempre en nuestro programa: cuando se firme el proceso de paz no se va a acabar el conflicto social, porque el conflicto social solo se acabará cuando la corrupción se acabe en este país. ¿Y dónde está la corrupción? Averigüe. Doctor Cardoso, nos vamos a ir a comerciales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Su invitación a la reflexión a todos los televidentes. Aquí no les estamos diciendo cómo deben votar, los invitamos a reflexionar. Por eso les abrimos nuestros micrófonos para que ustedes se puedan expresar. Una cordial invitación para que con mucha serenidad nosotros ponderemos el país que nos ha tocado vivir y el compromiso moral que tenemos nosotros con nuestros hijos y con las generaciones que vienen. Las generaciones que vienen no tienen por qué padecer los conflictos que nosotros padecimos. Creo que hay que darle una oportunidad a Colombia y esa oportunidad hoy nos lo ofrece justamente este proceso de construcción. Nos vamos a comerciales y ya regresamos con Estilo y Opinión, una forma diferente de informar, de opinar y por supuesto les permitimos a ustedes que nos llamen y se puedan expresar. Ya regresamos. Al Style, el mejor sitio para resaltar tu belleza. Al Style, expertos en imagen, corte, color y maquillaje. Al Style, depilación en cera, queratina, manicure, pedicure, micropigmentación de cejas.
Al Style, el mejor sitio para hombres y mujeres que quieren resaltar su imagen. Al Style, belleza e imagen para todos. Un accidente de tránsito se puede presentar en cualquier momento, por eso siempre debemos estar asesorados por expertos profesionales en el tema. En Repare, Abogados y Asociados tendrá justicia vial. Queremos noticias de verdad, que se cuente lo que realmente está pasando en las calles. Los ciudadanos estamos mamados de tantas mentiras. Necesitamos un noticiero que nos cuente la verdad. En una hermosa y cómoda casona al estilo español, con la mejor panorámica y brisa de la ciudad en Santiago de Cali. Todo lo que busca en el Hotel Casa Faroles. La mejor atención personalizada, el máximo cuidado, el mejor servicio, un lugar perfecto para descansar. Hotel Casa Faroles, donde la estrella es usted. Odontólogo Jorge Luis García, estética dental, cirugía oral y rehabilitación, ortodoncia, implantes dentales, diseño de sonrisa, la salud y belleza de tu rostro en una sonrisa. Jorge Luis García, estética dental, carrera Tercera Oeste, número 144. Continuamos en Estilo de Opinión y nos acompaña el padre huérfano. Padre, pues ya nos vamos, pero no nos podíamos ir sin su reflexión sobre este tema, el proceso de paz, la desinformación que hay, las dudas que hay y pues el miedo que de todas maneras ronda a los colombianos con este tema. Mire, María del Pilar, yo le voy a decir algo a todos los televidentes que nos están viendo y con el mayor de los respetos. Pero yo pienso que nosotros merecemos dar una oportunidad para construir paz. ¿Qué mejor que silenciar los fusiles? ¿O prefieren tener una guerrilla dando más balas? El mismo gobierno ha dicho, hay FARC para 50 años más. El problema es que los ricos de este país no son los que entierran a los muertos. El problema es que los ricos de este país no son los que van a mandar a sus hijos a la guerra. Hay gente, por ejemplo, que dice, no, es que yo estoy en contra del no, yo estoy con el sí, pero es que hay que informarnos bien. Alguien decía por allí, María del Pilar, el método de desinformación, es que Santos le va a entregar el país a las FARC. ¿Cuál país a las FARC si es que el país es de 20 familias en Colombia? El país ya está entregado desde ya está hace entregado muchos las años a las transnacionales. Mire, hagámonos una pregunta, esperemos a ver qué sucede cuando las FARC salgan de los espacios donde está la minería en Colombia. A ver cuántas transnacionales van a empezar a entrar a explotar y acabar con los ríos. Entonces, yo les hago una invitación. Ni uribista ni santista, piense más bien en sus hijos, piense en el futuro que le van a dejar. Ahora, si usted está dispuesta a poner los muertos, tanto del lado de la guerrilla como de los militares, pues vaya y mande a sus hijos a la guerra. Pero le estoy seguro, usted madre de familia, señor padre de familia, que a usted le vuelven un hijo en un ataúd, sea guerrillero, sea militar, usted llora. Porque en Colombia no podemos seguir alimentando los odios y los rencores. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Fernando, nos vamos. Su reflexión. Mi reflexión es que la gente salga a votar por el sí para que se dé una oportunidad. Hay que cambiar el chip. Se acabó un actor objetivo de la guerra que era la FARC-EP. Van a ser un partido político. Demos la oportunidad de que otros lleguen a mirar qué hacen con este país, porque los que están no han hecho absolutamente nada. La paz no es de Santos, la paz no es de Uribe, la paz es de nosotros, y nosotros somos los que nos tenemos que dar la paz. Es un mandato ciudadano el que va a ganar con el sí. Démonos la oportunidad de cambiar este país. Don Fernando, padre huérfano, muchísimas gracias a nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros. Y para la persona que nos llamó y nos preguntó por qué la certeza de que este proceso sí iba a ser, porque simplemente quiero creer, así de sencillo, quiero creer que la paz en este país es posible. Y no le estamos haciendo apología a la guerrilla, pero yo sí los quiero dejar con una pregunta. ¿Cuál es el miedo a que los exguerrilleros lleguen a hacer política? Este país no ha sido manejado políticamente por ningún guerrillero. No hemos tenido el primer presidente guerrillero. ¿Y cómo estamos? Llevados, como dicen las abuelas, del estanco para atrás. ¿Y quiénes son los que nos han gobernado? Los políticos tradicionales. Es decir, ¿por qué están generando tanta polémica? Porque no quieren perder el poder.
político y económico de este país, porque no quieren soltar la platica, ni quieren soltar la caja menor en que nos han convertido a los bolsillos de los colombianos. Yo quiero creer en este proceso, quiero creer en mi país y quiero darme la oportunidad de vivir en paz. Solamente el futuro nos dirá si nos equivocamos o si dimos en el acierto, pero no quiero ser la responsable de una mayor equivocación. Mi voto es por el sí, su voto tómelo a conciencia, pero lea, pregunte, oriéntese y ahí sí tome una decisión. No vaya a vender este voto porque está vendiendo el futuro de nuestro país. Soy María del Pilar Aguilar y esto es Estilo de Opinión. Y acuérdense, el que no les den las citas en las EPS no se culpa de la guerrilla, no señor, mire por quién votó. Nos vemos. Chao, chao. Contar lo que ocurre en nuestra región solo se puede hacer de una forma, de frente y sin tapujos. Estilo y opinión, una forma diferente de informar, de opinar, de entretener, más social, más actual, con más opinión, donde usted es el protagonista.